les traigo un video donde haremos el análisis semanal de la Bundesliga en Europa. Ya se jugó la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, de la UEFA Europa League y la Conference League. Y como es el título, la miniatura, la descripción y básicamente todo lo que hay que ver en este video, toca hablar de la Bundesliga en Europa. Y en específicamente los partidos que se jugaron esta semana de la ida de los octavos de final, tanto de Champions, Europa y Conference League. Como lo venimos manejando desde que empecé a hacer esto de la Bundesliga en Europa, para que se entienda más fácil por si eres una persona que apenas está viendo mis videos, pues para empezar, gracias por darme la oportunidad de ver mis videos. Espero que te guste el contenido que te traigo semana con semana. Pero para que sea muy rápido de entenderlo, pues básicamente hago un análisis breve, lo más breve que se pueda, de cada partido que se juega en Europa, de Champions, Europa League, Conference League. A veces también incluimos los partidos de la Bundesliga femenil, ya sea de la Champions femenil o de la UEFA Women's Cup, que viene siendo como una especie de Europa League femenina, ¿no? Para que también se entienda un poco mejor. Y se hacen análisis de los partidos, lo que se vivió, qué pasó y demás y demás. De esta manera, para hacer un desglose de lo que fue la jornada, y de esta manera, si no viste algún partido o no te enteraste de algo, pues tengas una idea de qué fue lo que pasó. Y vámonos por el primer partido de estos 5 partidos que se jugaron en esta semana, arrancando con el Atalanta contra el Bayern Múnich. El partido donde estuvo más dispareja la eliminatoria, no solamente de la Bundesliga en Europa, sino de toda la Champions en general, al menos en la fase de ida, porque junto al Atlético de Madrid contra el Tottenham, que quedó 5-2, el partido quedó un 1-6 a favor del Bayern. Y esto sin duda es un partido que fue un masterclass del Bayern Múnich y de lo que realmente se supone que es el Bayern Múnich de cara a lo que es el título de la Champions. Yo hice apenas un video antier, para que también lo vayas a ver, donde hablo de cómo yo veo a este Bayern Múnich como posible campeón de la Champions. Y este partido justamente habla de cómo es ese equipo, de cómo está construido este Bayern Múnich, de cómo es ese poderío ofensivo que tiene Vincent Kompany y cómo trabaja muy bien a sus jugadores para que precisamente se puedan conectar todos de manera correcta. Ya di algunos puntos en ese video, pero en este en particular es más centrarnos en lo que es en el partido, no tanto en la estructura del equipo. Más que nada porque hablamos de un Bayern Múnich que está muy bien configurado con este esquema en el que se mantiene muy bien la posesión alta y la presión alta que tiene este equipo. Se vio perfectamente en el partido contra el Atalanta, asfixiados desde el principio del partido. Atalanta tuvo si acaso 2-3 minutos de posesión y a partir de ahí el Bayern Múnich se hizo amo y señor del partido. Y después de eso comenzó la lluvia de goles. Comenzaron los goles de Michael Olise, que Michael Olise sigue siendo de los mejores jugadores y yo lo pongo como el mejor extremo por derecha actualmente del planeta, porque es un jugador que tiene todo el desequilibrio, tiene todo el juego ofensivo, es encarador, sabe perfectamente dónde posicionarse, sabe perfectamente dónde tiene que llegar y es un jugador que en el estilo de juego está emulando lo que hacía Arjen Robben. Si uno se preguntaba hace unos años cuál iba a ser el recambio generacional de Arjen Robben en el Bayern, hoy en día podemos responder que es Michael Olise. Y se demostró perfectamente antier en ese partido. Doblete, asistencia, el jugador más desequilibrante. La defensa del Atalanta simplemente no pudo detenerlo, no pudieron hacer nada al respecto. Y ojo que la ofensiva del Bayern no jugó con todos sus estelares, porque Musiala arrancó en la banca, Harry Kane ni siquiera jugó el partido. Y de hecho esta dupla con Luis Díaz, que yo por banda izquierda estuvo un poco más discreto, sí contribuye con una asistencia, pero estuvo un poco más discreto que en otros partidos, también demuestra ese desequilibrio. Pero creo que también se conectó mucho más en el centro, viendo con el Nico Jackson y con Serge Gnabry, que tiene una versión no igual y es similar a lo que se vio en ese 2020 cuando estaba con Hansi Flick. Pero ese Gnabry, que se ha acomodado muy bien como un mediapunta, ha sabido perfectamente cumplir este rol, tanto de titular como de suplente, y se ha visto bastante bien en ambos casos. En el mediocampo, la dupla Joshua Kimmich-Pavlovic, creo que no hay nada que no haya dicho antes, es una dupla perfecta, muy bien estructurada, se nota perfectamente el trabajo colectivo que tienen ambos, y esto obviamente suma muchísimos puntos al equipo. Si bien es cierto, para el partido de vuelta Kimmich y Olise no van a estar por acumulación de tarjetas amarillas, pero con un resultado de este calibre, un 6-1, pues prácticamente es irremontable y no hay tanto problema con que pierdas a este par de jugadores. Pero en el esquema de Vincent Kompany se nota muchísimo la calidad de estos dos. Se nota muchísimo que tienes
piezas medulares bastante importantes con estos dos. Y en defensa, creo que es uno de los mejores partidos que le he visto a Dayot Upamecano, a pesar de que se le ha criticado y se le ha dicho mil cosas. Pero es un defensa que cuando se conecta, cuando se enchufa realmente en el partido, es uno de los mejores centrales que te vas a encontrar. Jonathan Tah es sólido, claro, pero también propenso a cometer errores. Upamecano también, evidentemente. Pero creo que Upamecano se vio mucho mejor en este partido, se vio mucho más estable, mucho más sólido. Y lo que fueron los laterales con Konrad Laimer por izquierda, después de que, bueno, tristemente Alphonso Davies entra de cambio, se vuelve a salir porque se resiente de su lesión. Justamente se lesiona en la misma zona que se había lesionado hace unos meses. Y bueno, ahí el tema está horrible con el tema de Davies. Esperemos que se recupere. Ya se habla de que van a ser 3 semanas. Pero realmente va a tener que haber una prioridad por la banda izquierda para encontrar un recambio muy adecuado a lo que necesita el Bayern por esa zona. Porque Davies, si va a estar con esa tendencia a lesionarse, pues no creo que pueda ser un titular indiscutido toda la temporada, lo cual es triste tomando en cuenta la calidad de jugador que tienes con Davies. Pero lo que es en el lateral por derecha, yo vi muy bien a Josip Stanisic, mucho mejor centrado en esa posición, mucho mejor adaptado por banda derecha. Ha sabido incluso desplazar a Konrad Laimer, que ha tenido que jugar incluso por banda izquierda. También ya se recupera Hiroki Ito, veremos qué pasa con él en las próximas semanas. Y el tema de Jonas Surbik, que bueno, también tuvo ahí una conmoción cerebral, que bueno, va a estar fuera 10 días. Este partido fue un caos completamente, fue un Made in Bundesliga, pasó de todo. O sea, nada más faltó la batalla campal y pasó de todo prácticamente este partido. Goles, asistencias, lesiones, un juego magistral de del esquema de Vincent Kompany. Y bueno, qué más que decir que fue un partido perfecto para el Bayern. Se va con un gran resultado. Prácticamente está en cuartos de final a la espera de que le toque un Madrid o Manchester City, que por lo que vimos el miércoles va a ser muy probablemente que le toque el Real Madrid. Pero el partido muy bien trabajado, muy bien hecho el partido. No tengo más elogios que decirle a este Bayern Múnich. Y de ahí me toca pasar al segundo partido de Champions, el Bayer Leverkusen contra el Arsenal. Un partido que era muy complicado para Kasper Holtmann porque se enfrentaba al líder de la Premier League, al que quedó líder en la fase de Liga de Champions, por lo que era un reto muy titánico para Kasper Holtmann y para el Bayer Leverkusen. Sin embargo, a pesar de lo que se esperaba, lograron sacar un resultado bastante bueno, muy inesperado seguramente para varios. Y la verdad con un final bastante decepcionante porque prácticamente le tuvieron que regalar un penal al Arsenal para que pudiera sacar un resultado que le favoreciera a medias tintas. Porque realmente el juego del Bayer Leverkusen, si bien es cierto, no fue espectacular, porque tampoco es que hablamos de que el Leverkusen hizo 30 disparos a puerta, tuvo muchas jugadas de peligro. Realmente no tuvo tanto que generar en cuanto a posesión o a peligro en el área del Arsenal. Sin embargo, el juego del Bayer Leverkusen fue muy tosco, fue de obstaculizar muchísimo, fue muy atrabancado, fue muy cerrado en ese sentido, lo cual neutralizó por completo el juego del Arsenal. Realmente nunca había visto un Arsenal tan apático jugando en este tipo de partidos. Y el Bayer Leverkusen, por su contrario, se vio muy bien posicionado, se vio muy sólido con ese juego atrabancado, con ese juego atascado, en el que no dejaban generarle juego al mismo tiempo que sacrificaban en no poder generar también sus propias de peligro. Creo que la más peligrosa que tuvo el Arsenal fue la de Martinelli en el primer tiempo, creo que fue la más peligrosa que tuvieron. Y de ahí en fuera poco más. O sea, realmente el Bayer Leverkusen no dejó jugar al Arsenal. Y eso es un gran mérito para el cuadro de Kasper Holtmann, que supieron hacer muy bien su trabajo. Y algo también muy irónico que pasó en el partido, y esta es de las grandes ironías, ¿no?, que se pueden manejar en el fútbol. El Arsenal es conocido por ser un equipo que suele dominar y ser un especialista en el balón parado. El juego de pelota parada, centros, tiros de esquina, tiros libres, etcétera. Todo aquello que involucre juego de balón parado, juego aéreo, es un especialista el Arsenal. Bueno, pues el primer gol del Bayer Leverkusen cayó a raíz de una jugada a balón parado. El centro de Alejandro Grimaldo en ese tiro de esquina fue precioso. El español sigue siendo diferencial, sigue siendo notorio, sigue siendo un gran líder en el campo porque demostraba la jerarquía que este jugador tiene. Ese tiro de esquina lo cobró perfecto. Robert Andrich hizo un gran remate dentro del área, marca el 1-0. El Leverkusen estaba sacando un resultado bastante impresionante. En ese momento tu mejor jugador, Ezequiel Palacios, era el que estaba rindiendo de mejor forma en el partido. Pero bueno, después viene el gol del Bayer Leverkusen. Se le complica el escenario a Mikel Arteta.
intenta cambiar, intenta ajustar, intenta hacer los cambios con Gyökeres, con Berechiese, intenta cambiar todo lo posible en la ofensiva para intentar ser más agresivo, no le sale y bueno, viene la polémica, el penal que se tienen que inventar, que bueno, más allá de hablar de polémica, podemos hablar de que es un error arbitral, que es un error del VAR, porque al final de cuentas se hace la revisión y todo y se determina que termina siendo un penal cuando realmente no hay un contacto con el jugador. Primero es el balón y luego es el choque entre jugadores, pero bueno, al final de cuentas se marca el penal. Kai Havertz lo cobra de manera perfecta. 1-1, un resultado que le da ventaja al Arsenal porque no llega tan preocupado al partido de Londres. Y el Bayer Leverkusen creo que tiene una propuesta de juego bastante importante que si saben replicarla en Londres, creo que le pueden complicar la serie al Arsenal y podrían por ahí hacer la gran sorpresa de la llave de octavos, de sacar al líder del torneo, que sería un gran golpe durísimo para las aspiraciones del Arsenal. Pero creo que lo que propuso, o más bien la táctica y el planteamiento de Kasper Holman, le funcionaron bastante bien. A mi parecer fue un gran resultado para el Bayer Leverkusen haberse ido empatado en Alemania y llegar con posibilidades de avanzar a cuartos en Londres. Y de la Champions League me tengo que pasar a la Europa League. Y ahora vámonos con el Stuttgart contra el Porto. Un partido muy complicado y un objetivo que necesitaba cumplir el cuadro de Sebastian Hoeneß. Tristemente no lo consiguen, pierden 1-2 el partido. El primer tiempo del Stuttgart sin duda refleja lo que es la temporada irregular que tiene este equipo, porque realmente los errores de Alexander Nübel hablan de que son errores que no diría que son nuevos, son errores que se ven desde que estaba en el Schalke 04. Tiene complicaciones en la salida de la pelota, tiene complicaciones a veces para poder salir a interceptar o a veces para poder hacer bien el achique. Son errores que a lo mejor para un portero más experimentado pues no deberían ser tanto problema, ¿no? A final de cuentas son errores que también pueden ocurrirle a un portero experimentado. Pero que este tipo de problemas o este tipo de situaciones también con la desconcentración defensiva pues llevan a que el Porto se pusiera en ventaja exageradamente rápido. O sea, al minuto 21 cayó el 1-0, al minuto 27 había caído el 2-0 y bueno, fue un caos completamente lo que fue los primeros 30 minutos del Stuttgart, hasta que aparece el héroe del partido, o bueno, quien le da la gran bocanada de aire a este Stuttgart, que es Deniz Undav. 20 goles en lo que lleva de la temporada, 12 asistencias, el jugador está on fire, el delantero está en un gran momento, es un jugador que le viene a resolver los problemas a Sebastian Hoeneß cuando hermano lo necesita, y hoy se vio perfectamente en el partido. Hizo mucho control de pelota, hizo mucha encarnación frente al arco, fue de los jugadores más agresivos que tuvo el Stuttgart durante todo el partido. Y esto habla precisamente de la calidad de jugador que tienes en este momento. Eso ayudó justamente a que tuvieran una calidad, más bien una bocanada de aire para poder llegar a Portugal con aspiraciones reales a poder remontar el partido, porque es más fácil remontar una desventaja de un gol a una desventaja de 2 goles. Es mucho más fácil. Pero justamente el planteamiento de Sebastián Hoeneß complicó toda la serie. El cuadro del Porto supieron trabajar muy bien el partido. Lo que fue Samusi estuvo muy bien por la banda izquierda, junto con Mora, que estuvieron haciendo una gran asociación. También Moffi de parte del Porto también hizo un gran trabajo, siendo uno de los más peligrosos en la delantera. Y lo que fue la defensa del Stuttgart estuvo muy mal parada, sobre todo lo que fue Narti y Jeltz, si no me acuerdo si es el apellido. Estuvieron ahí muy desubicados, mal posicionados. La verdad es que fue uno de sus peores partidos que le he visto en la temporada a los dos. También con el juego de Llewellyn, la verdad es que Llewellyn prácticamente no estuvo presente en el partido. No tuvo nada de peso Llewellyn. Y eso me preocupa muchísimo porque justamente un jugador que viene haciendo bien las cosas en el Stuttgart, en un partido de este calibre es donde necesitabas tener a un jugador como Llewellyn participando, siendo activo, moviéndote, buscando, abriendo espacios, generando oportunidades de peligro. Hoy estuvo muy apagado Llewellyn. Ahí por ahí con los cambios pudiste mejorar un poquito la entrada de Jaques, la entrada de Thiago Thomas. Chris Führich prácticamente no pudo hacer mucho en el partido. Mittelstadt tampoco pudo hacer casi nada. Pero realmente el partido le salió muy mal en el planteamiento en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo quisieron mejorar y se mostraron un poquito más sólidos. Ya se mostraron un poquito más reactivos. Pero la realidad es que el Stuttgart, esos primeros 20 minutos, o primeros 30 mejor dicho, le van a pesar muchísimo en la eliminatoria. Tiene que ir a Portugal a sacar el resultado, cueste lo que le cueste,
porque este partido tenía que haberlo ganado para justamente llegar con más tranquilidad a Portugal, sabiendo que iban contra un rival que es incómodo, que es peligroso, que en cuanto a nivel de plantilla es un igual, o sea, están en igualdad de condiciones. Y es un Porto que va a ser peligroso, que la casa del Porto va a pesar y que Stuttgart tiene que sorprender al Porto. Tiene que ir a hacerle un gol de vestidor, tiene que ir a hacerle un gol en jugada de balón parado o algo por ahí que pueda sorprender y desorientar al cuadro del Porto. Porque en un escenario actual y como vi el partido del día de hoy, Stuttgart la tiene muy complicada. Y de ahí me paso con el segundo partido de Europa League, el Genk contra el Freiburg. Partido que terminaría 1-0 a favor de los belgas. En un partido donde realmente me sorprendió la poca reacción del Freiburg. O sea, realmente yo esperaba un partido más parejo por la calidad de los dos equipos, por la situación en la que venía el Freiburg. Quizás a lo mejor Genk viene un poquito mejor parado porque viene un poquito mejor en su liga, que es a nivel del partido. Yo esperaba algo más competitivo, yo esperaba que el Freiburg se le pusiera al tú por tú al Genk, sabiendo que están jugando de visitante, sabiendo que si le pegaban en casa del Genk, podían desmoralizar al equipo de cara a lo que es el partido de vuelta, y realmente no pasó. O sea, creo que el único jugador que sí voy a rescatar, porque sí es el más rescatable de este partido, es Manzambi. Manzambi es el jugador más rescatable de este Freiburg, hizo todo lo que tenía que hacer, incluso le anularon un gol por ahí del minuto 8, minuto 10 si no me equivoco. Fue el que más destacó del partido. Ni Suzuki, ni Matanovic, ni Vincenzo Grifo, ni Beste, nadie de la delantera del Freiburg realmente tuvo esa injerencia o ese peso realmente que se necesitaba. Por ahí Matthias Ginter tuvo un disparo en el primer tiempo, por ahí el minuto 24, si no me equivoco, pero poco más. De ahí en fuera, Manzambi fue el que realmente organizó, buscó, encaró, distribuyó, quiso pegar a la portería. O sea, realmente fue el único que se atrevió a hacer algo en el partido. A Tobolu se respondió en las pocas que se le exigieron, pero realmente el planteamiento de Shooter a mí me preocupa bastante porque también se ve, este tipo de partidos también se le ven en la Bundesliga, no es algo exclusivo de la Europa League. Este tipo de partidos, este tipo de planteamiento se le suelen ver en la Bundesliga, por lo que no me extraña realmente también que este partido haya pasado, aunque, como repito y como dije al principio, yo esperaba un partido más competitivo, yo esperaba que hubiera más ataque, que hubiera más ida y vuelta, quizás un juego mucho mejor estructurado o mejor organizado en esta zona. Tenías una delantera muy efectiva, tienes jugadores muy bien preparados, no sabemos qué pasó. Aquí la defensa del Genk creo que sí jugó un papel mucho más importante. Sobre todo Aguadi, no sé si diga bien el apellido, perdón si lo digo mal. Fue el que hace el gol del triunfo, pero también estuvo muy sólido en defensa. Fue un lateral que estuvo muy bien posicionado, que fue muy bien ofensivamente hablando, fue muy bueno. Defensivamente hablando también lo hizo bien. Y fue el más peligroso del Genk. Pero creo que a nivel de planteamiento, a nivel de juego, claramente Hayen, el técnico del Genk, le ganó la partida a Shooter y se notó muchísimo. Incluso ni los cambios le pudieron ayudar para que se mejorara la situación del partido. Y hoy en día el día de hoy vimos un partido en el que el Freiburg, si no perdió por 2 o 3 goles, fue por pura suerte. Realmente no fue por otra cosa. Creo que el equipo es una de las peores versiones que he visto. No digo que fue tan cruel, pero sí fue una mala versión comparado a lo que yo esperaba. Y este Freiburg va a tener que remar contra corriente si es que quiere avanzar a cuartos de final, tomando en cuenta que de los dos equipos de la Europa League, Freiburg fue el que avanzó de forma directa a octavos. Y finalmente me voy con el último partido de la Conference League. Y este partido tiene al Sigma Omoluk contra el Mainz 05. Partido que acabó 0-0. Un partido donde la verdad tuve que aventármelo por highlights porque jugaron prácticamente al mismo tiempo que el Freiburg contra el Genk. Entonces no pude ver realmente mucho, me tuve que aventar los highlights. Pero por lo que se vio en el partido realmente no hubo muchas acciones. Realmente fue un partido que estuvo muy tranquilo, estuvo muy tranquilo, estuvo muy pasivo en ese sentido, ¿no? O sea, no hubo este golpeo constante de ambos equipos, más bien se sintió como que estuvieron tocando pelota, estuvieron como que buscando alguna oportunidad,
pero realmente no hubo nada, digamos, que apuntar por ahí, nada peligroso. Creo que lo más preocupante para el Mainz es que se lesiona en Bumpa. Creo que es lo más preocupante que tienen ahorita, que se les lesiona. Veremos cuánto tiempo está lesionado, esperemos que no sea de gravedad. Pero más allá de esto, creo que el partido se prestaba para más. Creo que por la calidad del Mainz 05 y por este planteamiento que tiene Urs Fischer con este 3-5-2, en el que buscabas con Wenne, con Costa, buscar como más desequilibrio por las bandas, con estos falsos extremos, ¿no? Buscando tener más población en el mediocampo, que tienes a Sano, a Badwin, que tenías a Paul Nebel, que bueno, lo metes para que te dé ese revulsivo, para que dé esa mejor organización en la zona del campo. Pero poco más realmente puedo hablar de este Mainz 05 contra Sigma. Un partido que pudo haber quedado quizás un 1-0, un 1-1, un 1-2. Pero realmente no hay mucho que hablar de este equipo. Bueno, más bien de este partido. O sea, más allá de que los highlights pues te pueden dar por ahí una idea de cómo se jugó. Pero pues un 0-0 realmente no le puede sacar mucho jugo. Más viendo lo que fue el partido. Si bien es cierto, el Mainz 05 agarra mayor control del partido en el segundo tiempo, no puede generar mucho más allá, ¿no? O sea, es un partido que se mantiene muy tranquilo, realmente. Y si ves las estadísticas, dices, ok, pues hubo tiros a puerta, 5 tiros cada quien, pero poco más. O sea, por más que quiero alargar esto, por más que quiero estirar este análisis del partido, realmente no hay nada que rascarle. O sea, 3 tiros a puerta, 10 tiros en total de ambos equipos. No, realmente no hay nada. Veremos si cambia algo en Alemania. Esperemos que en Alemania sí pese que el Mainz 05 juegue en casa. Se está jugando el pase a la siguiente ronda. Veremos qué plantea Urs Fischer, porque al final de cuentas un partido creo que se puede haber solucionado un poco mejor. Pero simplemente no hubo definición en cuanto a portería. No hubo realmente mucha generación de peligro. Y es un partido que si te lo perdiste realmente no pasa nada. Te invito en la caja de comentarios a que me dejes tu opinión con respecto a esta semana de la Bundesliga. ¿Qué partidos pudiste ver? ¿Qué opiniones tienes de los partidos? Si por ahí se me escapó algún detalle o alguna punta importante, házmelo saber aquí abajo en la caja de los comentarios, que te estaré leyendo y estaré respondiendo a tus comentarios. Del mismo modo, pues también para que veas todos los videos que he traído esta semana aquí al canal, donde hablamos de jóvenes promesas, de leyendas alemanas, de los clubes, de técnicos, jugadores, etcétera, 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 para que vayas a ver todo ese contenido que te traigo semana con semana, así como en redes sociales, que también te traigo ese contenido que te subo todos los días, como este último video donde hablamos justamente del Bayern y donde yo te doy mi opinión de por qué creo que va a ser el campeón de la Champions League. Así que, danke por ver este video, les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo hasta el próximo video.